Pablo, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias por este call. Pablo, hablemos del último IPOM que publicó hoy el Banco Central y de la decisión de política monetaria junto con el comunicado. Partamos con una actualización del escenario macro revelado en este documento y los principales cambios que a tu juicio se revelan en relación a diciembre. ¿Ves consistencia en el informe con el comunicado de decisión de tasas del martes que en el neto se lee más hawkish versus lo que esperaba el consenso de mercado? Sí, en el grueso sí. Yo creo que para contestar a tu pregunta, lo primero es entender qué es lo que ha pasado desde el IPOM de diciembre en adelante, y han pasado una serie de cosas bastante relevantes eh, que explican este tono más hawk del Banco Central. Primero, ¿qué es lo que nos ha pasado en datos efectivos? Es que la economía se ha desacelerado mucho menos de lo que esperaba el Banco Central y, honestamente, de lo que esperábamos todos desde diciembre hasta la fecha. Solo para poner un ejemplo, el Banco Central proyectaba en su último IPOM que el PIB se iba a caer 3,2% en el primer trimestre de este año. Y con los datos a febrero conocidos, la proyección del Banco Central para este mismo primer trimestre en este IPOM es una caída de 0,5. O sea, hay una diferencia relevante que quiere decir que la economía ha andado mejor. ¿Ok? Otra forma de verlo, el IMASEC de comercio no solo no ha caído, sino que ha aumentado desde agosto, si uno toma el IMASEC desestacionalizado, 2,5% en el acumulado desde agosto. Lo que quiere decir también que las presiones inflacionarias, producto de la actividad, también son mayores. En segundo lugar, ¿qué ha pasado? Que la revisión anual de cifras de PIB, el Banco Central siempre revisa los 2 últimos años de las cifras de cuentas nacionales, al final cuando revela la cifra del cuarto trimestre de cada año. Y esa revisión que nos mostró que si bien el nivel de demanda agregado sigue muy parecido al que teníamos antes, la composición de la demanda agregada es distinta, porque el consumo privado es bastante superior a lo que se esperaba. De hecho, es como 4,3 mil millones de dólares mayor a lo que se esperaba antes. Esto es como 1,3% del PIB, si lo queremos poner en esos términos. Mientras que la inversión es algo menor. Si bien en el agregado todo es igual, esta composición hacia más consumo privado también es más inflacionaria. ¿Ok? Lo que tampoco es una buena noticia para la convergencia de la inflación. En tercer lugar, que la inflación ha sido más alta que lo que esperaba el Banco Central. De hecho, el mismo Central reconoce en el IPOM de hoy que la sorpresa acumulada inflacionaria desde el último IPOM para la inflación sin volátiles, que es la que más correlación tiene con el ciclo económico y la que más mira el Banco Central, ha sido de 1%, lo que no es menor. Y ese 1% ha estado concentrado sobre todo en la parte de bienes, o sea, no le podemos echar la culpa al IVA de servicios o cosas como de ese estilo, sino que conversa esto con un consumo que también ha sido mayor. Y en cuarto lugar, yo diría que tenemos noticias relevantes por el lado internacional. Primero, la reapertura de China, que es positiva para la economía. Y finalmente tenemos que luego del 10 de marzo, con la crisis bancaria en Estados Unidos y en algunos bancos de Europa, todo se revuelve. Pareciera ser que esta crisis está contenida, y así es como lo está interpretando el Banco Central en su último IPOM, y eso le mete algo de ruido a la proyección o de mayor incertidumbre de la proyección hacia adelante. Pero con todo, el contexto que tenemos es un contexto de más crecimiento, más inflación y mayores presiones inflacionarias por composición del producto. Entonces, es interesante entender esto para ver o para entender por qué el tono del Banco Central es mucho más hawk de lo que venía haciendo antes, aunque a mi juicio la verdad es que está bastante en línea con el endurecimiento del tono que venía mostrando Rosana Costa hace ya un par de meses, yo diría desde la reunión de febrero, perdón, de enero. Bueno, un buen resumen, Pablo, y efectivamente, sí se estaba anticipando si uno seguía con atención. De hecho, si vamos a ese punto, respecto al escenario de consenso,
/ Banco Central, ¿dónde están las principales diferencias versus las estimaciones o escenario base que manejas tú con el equipo macro de BTG Pactual para este y el próximo año? Que al menos en la parte de tasa ha sido tu escenario base mucho más parecido a lo que finalmente termina publicando el Banco Central. ¿Dónde ves las diferencias? A ver, yo creo que, bueno, entender qué es lo que está viendo el mercado, digamos, es bien difícil. Pero yo creo que hay dos elementos clave a destacar. El primero es que el balance de riesgos de inflación para el Banco Central no es neutro. En el escenario del IPOM que se publicó hoy, la inflación vuelve a 3% en el cuarto trimestre del próximo año. En nuestro escenario, que tiene números para crecimiento y hasta cierto modo para inflación muy similares a los que proyectó el Banco Central, converge la inflación a 3% en el primer trimestre del 2025. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la inflación sin volátiles sigue muy alta, producto de estas altas presiones inflacionarias. ¿Ok? ¿Qué significa que converja a 3% en el cuarto trimestre del 2024 o en el primero del 2025? Que el Banco Central está ganando el partido, o sea, está haciendo converger a la meta, a la inflación a la meta del 3% dentro del horizonte de proyección, pero ese partido lo está ganando en los descuentos, en el último momento, y quiere decir que si tiene cualquier sorpresa inflacionaria, arriesga con no cumplir su objetivo de inflación del 3%. Y eso hace que el balance de riesgo o la decisión que tenga que tomar sea mucho más cauta y tenga que mantener la tasa por un tiempo bastante más prolongado para asegurarse que la inflación converja al 3% dentro de los 24 meses que le dice su mandato. ¿Ok? Para mí es bastante claro ese balance de riesgo y por lo tanto lo hace privilegiar un sesgo antiinflacionario, y me parece que el mercado quizás no está leyendo eso. La otra razón que puede haber detrás, me parece que es una razón un poco más táctica. A mí no me termina de cuadrar un escenario de mercado donde si uno mira los futuros de inflación para fines de este año o incluso para fines del próximo, para fines de este año los futuros de inflación están priceando una inflación que debiese estar en torno al 5, 5,5%, dependiendo del día en que uno los mire, para diciembre de este año, y en torno a 3,5% para fines del próximo año. ¿Ok? Ese 5,5 a fines de este año, que está muy en línea con, o ese 5,5 está muy en línea con el 5,5 que nosotros tenemos en nuestro último escenario base, estaba muy por sobre el 3,6% que el Banco Central estaba proyectando el IPOM de diciembre, y está incluso por sobre el 4,6% que está proyectando actualmente el Banco Central. ¿Ok? Sin embargo, la trayectoria de tasas que está implícita en la curva swap va muy por debajo del escenario del corredor de política monetaria del Banco Central, que el escenario central de este corredor de política monetaria, tanto del anterior como del actual. ¿Ok? Y de hecho, una de las cosas que vemos es que desde que la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, endureció el tono después de la reunión de enero, vimos que efectivamente la curva completa empezó a subir, y de hecho ya conversaba más o menos con un escenario central del corredor de tasa. Sin embargo, después de la crisis de bancaria en Estados Unidos, del 10 de marzo, todo se desordena de nuevo y se caen fuerte las tasas. ¿Ok? ¿Por qué creo yo que, pese incluso al anuncio hoy más hawk del Banco Central, no hay un correlato o las tasas no han subido lo que yo hubiese esperado que subieran? Es porque el balance de riesgo para un trader frente a una crisis en Estados Unidos no es la misma. El manual indicaría que si todos pensamos que la tasa va a ser más alta que la que está priceando el mercado, bueno, entonces un trader debiese estar pagado en tasa y beneficiarse del alza de tasa. Sin embargo,
si efectivamente termina pasando lo que dice el Banco Central, esa alza de tasas va a ser bastante baja, probablemente ni siquiera se refleje esa ganancia en el bono del trader, pero si ocurre un escenario negativo y la crisis en Estados Unidos efectivamente empeora y se vuelve una crisis global, la caída en tasas va a ser muy fuerte y seguramente sí lo va a ver el trader tanto en su bono, porque va a haber una pérdida muy grande, o va a haber no solo una pérdida en su bono, puede que arriesgue su puesto de trabajo o puede que incluso arriesgue su reputación. Entonces, frente a ese análisis o ese escenario de riesgos tan dispar, conviene entonces ser algo más moderado y mantener o ponerle más ponderación a un escenario negativo, aunque tenga menor probabilidad. Y me parece que hay algo de eso en las tasas actualmente. Perfecto. Y ya que estamos en este balance de riesgos, ¿qué otra cosa destacarías de esta publicación? Tuvimos un IMASEC débil en febrero, el central sigue cauto con la normalización en tasas, la moneda local se ha apreciado, estamos cerca del tipo de cambio real promedio, pero aún con un amplio déficit en cuenta corriente. Entonces, ¿qué otro tema ves como relevante o con preocupación de cara al resto del año? A ver, me parece que hay tres, yo diría dos, pero tres riesgos relevantes. El primero y más relevante viene por el lado externo y viene por una potencial crisis a nivel global producto de la crisis bancaria en Estados Unidos. Tiendo a pensar de que esto tiene baja probabilidad. Todo parece indicar que esta va a ser una crisis contenida, así mismo lo está interpretando el Banco Central, así mismo no solo lo interpreta nuestro Banco Central, sino que lo ha interpretado la Fed, lo ha interpretado el Banco Central Europeo, etc. Pero sin dudas que es un riesgo y es algo que hay que estar monitoreando. Y por el lado interno, me parece que los principales riesgos son políticos. En primer lugar, vamos a tener a partir del 18 de este mes una nueva discusión respecto de un eventual o posible retiro de fondos de pensiones. Yo tiendo a pensar de que es bien baja la probabilidad de que eso se apruebe, pero en caso de aprobarse sí generaría un gran dolor de cabeza y un gran problema en la economía, no solo porque va a generar mayor presión inflacionaria y va a tener consecuentes tasas más altas por el lado del Banco Central, sino que también va a generar problemas significativos en el mercado financiero, reduciendo la profundidad del mercado financiero y atentando en el crecimiento a largo plazo del país. Y en el segundo riesgo local, lógicamente, pese a que se han tomado bastantes resguardos, el proceso constitucional es un elemento que va a ser relevante y del que vamos a estar hablando todo el año. El desempeño de la comisión de expertos hasta ahora ha sido bastante bueno, hay un buen ánimo y ha contribuido a reducir la incertidumbre política, pero eso todavía tiene que llegar a término y es algo que efectivamente puede generar riesgos idiosincráticos. Bueno, Pablo, súper claro, como siempre, bien analítico, académico, y nada, pues, te agradezco nuevamente el call. Encantado, gracias a ti.